Buenos días, licenciada y compañeros. Nosotros somos el equipo número 5. A continuación, les presentamos una exposición del capítulo 4 del libro de Marketing Internacional, 16ª edición. Antes mencionado el capítulo que lleva como título La dinámica cultural en la evaluación de los mercados globales. Para una mejor comprensión de la exposición, será desarrollada y presentada por la compañera Génesis Valladares, el compañero Daniel Barahona y mi persona, Wilder Bonilla. Como podemos observar, iniciamos esta exposición haciendo referencia en los objetivos generales de todo el capítulo, como ser la importancia de la cultura para el ejecutivo de marketing internacional, orígenes de la cultura, elementos de la cultura, el impacto de los préstamos culturales, la estrategia de cambio planificado y sus consecuencias. Antes visto los 5 objetivos generales que tiene el capítulo, vamos a describir cada uno de ellos, iniciando con la importancia de la cultura para el ejecutivo de marketing internacional, con una introducción que nos dice que la cultura se ocupa del diseño de vida de un grupo de personas. Es relevante para el estudio del marketing, en especial el marketing internacional. El concepto de marketing se refiere a satisfacer las necesidades y deseos del consumidor de una forma rentable. Es claro que para que esto se pueda llevar a cabo, las personas encargadas de comercializar un producto debe hacer un estudio de la cultura en la cual se encuentre el mercado al cual desea llegar. Un ejemplo claro es cuando se describe un mensaje promocional donde se utilizarán símbolos para dar a conocer dicho producto. Estos deben estar basados con respecto a la cultura de dicho mercado en el cual desea ingresar el agente de marketing. De igual manera, se nos muestra el profundo impacto de la cultura. La cultura afecta a cada parte de nuestras vidas, todos los días, desde el momento de nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, y todo lo que acontece en el interior. Afecta la forma en que gastamos dinero, en la manera en la que consumimos, en términos generales, incluso afecta el modo en que dormimos. En el capítulo se nos muestra un ejemplo referente al impacto de la cultura de un país. Un ejemplo claro sería el que los españoles duermen 1 hora menos que los demás europeos. Nos preguntaremos por qué pasa esto. Un estudio reveló que es debido al estrés, la ansiedad o un trastorno del sueño que los españoles padecen o desarrollan en el transcurso de su vida. Este tipo de cosas es que la persona encargada del estudio de marketing debe de tener en cuenta, ya que forma parte de la cultura de un país. Seguimos con el segundo objetivo, orígenes de la cultura. Nos dice que existen diversas maneras de pensar acerca de la cultura. El profesor holandés de administración, Herb, se refiere a la cultura como el software de la mente y argumenta que proporciona una guía para los humanos acerca de cómo pensar y comportarse. Según el profesor Herb, la cultura es un software que nos sirve de guía para la toma de decisiones e incluso condiciona todos aquellos tipos de preferencias que podamos tener. De igual forma, influye de manera directa en nuestra brújula moral. Nos preguntamos, ¿qué es esa brújula moral? La brújula moral es esa voz interior que nos ayuda a tomar decisiones a pesar de las diferentes circunstancias que se nos presentan. Es por ello que la cultura nos ayuda a comprender no solo nuestra misma cultura, sino los diferentes efectos que ejercen sobre nosotros. De igual forma, todos los individuos pueden absorber la cultura a través de estos factores: la geografía, la historia, la economía, la tecnología y por medio de las instituciones sociales. Seguidamente los dejo con mi compañera Génesis Valladares, que les seguirá explicando acerca de los siguientes objetivos. Buen día, licenciada y compañeros. Yo les voy a continuar hablando sobre los elementos culturales. Se identifican 5 elementos culturales, los cuales son los valores culturales, los rituales, los símbolos, las creencias,
y los procesos de pensamiento. Los ejecutivos de marketing internacional deben diseñar productos, sistemas de distribución y programas promocionales con la adecuada consideración de cada uno de estos 5. Los valores culturales. Subyacentes a la diversidad cultural que existe entre países, hay diferencias fundamentales en los valores culturales. Los valores culturales son aquellos que representan un conjunto de creencias, lenguas, costumbres, tradiciones y relaciones que identifican a una sociedad o grupo de personas. Los valores culturales posibilitan establecer la identidad cultural de las personas, sus hábitos, actitudes y características sociales. Por esta razón, los valores culturales se pueden diferenciar entre las diversas comunidades, más allá de que exista una serie de valores humanos y sociales compartidos. La información de mayor utilidad acerca de cómo los valores culturales influyen en los diversos tipos de conducta empresarial y de mercado provienen del trabajo seminal de Geert Hofstede. Al estudiar a más de 90.000 personas de 66 países, encontró que las culturas de las naciones estudiadas diferían con respecto a 4 dimensiones primarias. Las 4 dimensiones son las siguientes: el índice individualismo-colectivismo, que se centra en la orientación hacia uno mismo; el índice de distancia del poder, que se enfoca en la orientación hacia las autoridades; el índice de evitación de la incertidumbre, que se concentra en la orientación hacia el riesgo; y el índice de masculinidad y femineidad, que se enfoca en la asertividad y el logro. Concluyendo, los valores culturales ofrecen información útil a los expertos en marketing. No obstante, es patente la complejidad de las conductas, valores y culturas humanas. Los rituales. La vida está llena de rituales, es decir, patrones de conducta e interacción que se repiten, que se aprenden y se repiten. Los más evidentes están asociados con los principales sucesos de la vida. Las ceremonias de matrimonio son un ejemplo claro de estos, y los funerales. Hasta las actividades como bañarnos, aplicarnos perfume, esos son algunos de los rituales. Esos son ejemplos de rituales que nuestra cultura practica o que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas. O incluso alistarnos antes de ir a estudiar o a trabajar. Un ejemplo en la diferencia de los rituales de cada país es que en Estados Unidos, para poder asistir a una consulta con el doctor, generalmente se tiene un largo lapso de espera para que el doctor llegue y las personas puedan ser examinadas. En España es lo contrario. En España los doctores ya están ahí cuando el paciente llega, o sea que la atención es inmediata. Al contrario de Estados Unidos, que el ritual es de forma diferente. Los pacientes tienen largos lapsos de espera hasta que el doctor llegue y pueda atenderlos. Los rituales son importantes, puesto que coordinan las interacciones cotidianas y las ocasiones especiales, y les dejan saber a las personas qué es lo que deben hacer. Los símbolos que aún más que el índice o ser un simple icono, los símbolos establecen su relación con el objeto por ley o costumbre, según los espacios culturales de los distintos grupos sociales en los que se genera. Por supuesto, su significado dependerá de los marcos culturales del receptor en un nivel mucho más profundo que el índice o el icono. Sabemos que el arte comunica. De hecho, se dice que Confucio es quien opinó: una imagen vale más que 1000 palabras. A medida que adquirimos nuestra cultura, aprendemos el significado de este sistema simbólico que se representa en su estética, es decir, sus artes, folclore, música, teatro, danza, vestido y elementos de decoración. Los clientes de todo el mundo responden a las imágenes, mitos y metáforas que los ayudan a definir sus identidades personales y nacionales, así como sus relaciones dentro de un contexto de beneficios culturales y de producto. La singularidad de una cultura puede ser rápidamente representada en símbolos que tienen diferentes significados. Las creencias. Muchas de nuestras creencias son de naturaleza secular. Un ejemplo es que lo que las personas de Occidente frecuentemente llaman supersticiones pueden representar un papel muy importante en el sistema de creencias de otra parte del mundo. Por ejemplo, en Asia
los fantasmas, la precognición, la lectura de manos, los tipos sanguíneos, las fases de la luna, los sanadores por la fe, los demonios y los adivinos pueden formar parte integral de la sociedad. Las encuestas acerca de campañas publicitarias en la China continental muestran una preferencia por el número 8 como último dígito en los precios listados. Ese número connota prosperidad en su cultura. Esta es la razón por la que los Juegos Olímpicos de Beijing empezaron el 8 del 8 del 08 a las 8:08. Con demasiada frecuencia, las creencias de una persona son el chiste de otra. Por ello, debemos tener presente que menospreciar la importancia de los mitos, creencias, supersticiones u otras creencias culturales, sin importar qué tan extrañas puedan parecer, es un error, ya que forman parte primordial del tejido cultural de una sociedad y afectan todo tipo de conductas. Como último elemento cultural tenemos los procesos de pensamiento. Nuevos estudios están demostrando diferencias culturales en la impaciencia de los consumidores y en la manera en la que estos toman decisiones acerca de los productos. La cultura parece importar más en el caso de las decisiones súbitas que en las deliberaciones más prolongadas, y cada uno de los 5 elementos culturales mencionados se deben evaluar en virtud de cómo podría afectar un programa propuesto de marketing. Los productos y servicios nuevos, así como los programas más extensos que impliquen la totalidad del ciclo, desde el desarrollo del producto hasta su promoción y venta final, requieren de una mayor consideración de los factores culturales. La sensibilidad cultural y tolerancia. El marketing extranjero exitoso empieza con la sensibilidad cultural. La sensibilidad cultural o empatía cultural debe cultivarse de manera cuidadosa. Es decir, por cada rasgo cultural gracioso, molesto, peculiar o repulsivo que encontramos en un país, otros verán un rasgo gracioso, molesto o peculiar o repulsivo equivalente en nuestra propia cultura. Por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, nosotros nos bañamos, nos perfumamos y desodorizamos en un ritual diario que se considera compulsivo en muchas culturas, al tiempo que es frecuente que nos molesten aquellas culturas menos preocupadas con su aroma corporal natural. Solo porque una cultura sea distinta no la hace incorrecta. Los ejecutivos de marketing internacional deben comprender la manera en la que sus propias culturas influyen en sus suposiciones acerca de otras culturas. Ser culturalmente sensible reducirá conflictos y mejorará la comunicación, con lo que crecerá el éxito de las relaciones de colaboración. Los dejo con mi compañero Daniel. Cambio cultural. La cultura es dinámica por naturaleza. Es un proceso viviente. Y uno de los atributos o características que le podemos decir sobre el cambio cultural es que la cultura es conservadora y que se resiste al cambio. Ahí se nota lo que es la inquietud de una persona al querer cambiar de una cultura a otra. El impacto de los préstamos culturales. Los préstamos culturales son un esfuerzo responsable por aprender de las costumbres culturales de otros en búsqueda de las mejores soluciones para los problemas particulares de una sociedad. Así, las culturas únicas por derecho propio son el resultado, en parte, de la imitación de la diversidad de otras. Aquí podemos poner el ejemplo de, por ejemplo, la cultura de los países de África y los países aquí en América, porque en África, por ejemplo, solo tienden a consumir 1 o 2 tiempos de comida, y en América lo usual o lo tradicional son 3 tiempos, de 2 a 3 tiempos de comida. Ahí se nota un cambio cultural que puede significar una mejoría para la calidad de vida, digamos, de los africanos que no tienen una buena calidad de vida y de los americanos que sí la tienen.
Semejanzas, una ilusión. Para el especialista de marketing internacional inexperimentado, el aspecto similar pero distinto de la cultura crea la ilusión de una semejanza que generalmente no existe. Tenemos el ejemplo de que tal vez en un país o dos países tengan el mismo idioma, pero eso no significa que tienen o entienden algunas palabras de la misma forma. Lo interpretamos de la forma, por ejemplo, de Inglaterra y Estados Unidos, que hay algunas palabras que no son o no tienen el mismo significado en un país o en otro. Y también lo relacionamos con los productos, que tal vez un producto no pueda ser igual de comercializable en un país como pueda ser comercializable en otro. Resistencia al cambio. Una característica de las culturas humanas es que suceden cambios. El que los hábitos, gustos, estilos, conductas y valores de la gente no sean constantes. En esto lo que podemos rescatar es que los cambios no son bien vistos en las culturas porque hay miedo al cambio, hay resistencia por no querer experimentar cosas que están fuera de lo común dentro de la sociedad en la que vivimos o la realidad en la que vivimos. La estrategia de cambio planificado y sus consecuencias. El primer paso o la primera etapa para lograr un cambio planificado en una sociedad es determinar que los factores culturales chocan con una innovación, creando así lo que es la resistencia a su aceptación. En esta etapa creemos que hay una negación, hay gente que se opone a que se pueda seguir avanzando, a personas que no están contentas con tener un cambio en su sociedad. Y en el siguiente paso es un esfuerzo por cambiar esos factores de obstáculo a la aceptación estimulantes de cambio. Ya llega a una aceptación, ya llegan a un punto en el cual ven que hay una aceptación por parte de la sociedad a este cambio, que en sus consecuencias se puedan ver beneficios en vez de problemas para la sociedad. Y gracias por su atención.
Esperamos que esta presentación sea de mucho provecho para todos ustedes, pero que tomemos en cuenta lo que son los puntos tratados en este tema y en este capítulo, para lograr una efectividad a la hora de querer ingresar o introducirnos a un mercado internacional. Y los dejamos con este pensamiento de Gabriel García Márquez, el cual es: la cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. Gracias por su atención.